tres textos principales. ¿Sí? Tres textos principales, tres versículos bíblicos principales. Uno se encuentra en Primera de Corintios 2, del 6 al 15. El segundo es Juan 14, del 16 al 17. Y el tercero es Juan del 21 al 22. Estos son los tres textos bíblicos en los que se basa lo que el Señor nos ha puesto me ha puesto en el corazón para que podamos hablar. Y sabe que mi hermano y mi hermana, la palabra de Dios no es tan solo el resumen que nosotros podemos llegar a hacer de los textos bíblicos, sino lo que uno puede empezar y a llegar a sentir de cuando escucha usted la palabra. A eso se refiere la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor desea en la vida de cada uno de nosotros, que nosotros podamos atesorar cada palabra, cada expresión que se hace en un culto. ¿Por qué? Porque se está hablando de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es inspirada por el Señor. Entonces, cada uno de nosotros hoy tenemos una entrega personal, una entrega donde venimos a dejar nuestras cargas, venimos a dejar nuestros problemas, venimos a dejar nuestras ansiedades, venimos a recibir de parte del Señor, venimos a recibir vida en abundancia, venimos a recibir, porque eso es lo que venimos a hacer. Y para recibir tenemos que también recibir el Espíritu Santo, para que empiece a obrar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando viene a nuestras vidas, hace que nosotros empecemos a regenerar nuestras vidas. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Así que, bueno, mis hermanos, vamos a leer Primera de Corintios, ¿sí? Del 6 al 15. Y dice la palabra Pablo, la revelación por el Espíritu de Dios. Eso dice el título de esta palabra, ¿sí? Dice, sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios, en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no lo puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos mente de Cristo. Gloria a Dios. Esa es la primera. Padre Santo, bendito Señor, te damos gracias por estar en este lugar. Nosotros sabemos, Padre Santo, que tú tienes grandes cosas por nuestras vidas, Padre Santo. Tú quieres hablar al interno de nuestro corazón. Padre, que no sean mis emociones, mis sentimientos, sino que sea tu palabra reveladora, Señor, la que podamos desplazar o desplayar esta noche, Padre Santo.
Gracias te damos porque tú eres grande, tú eres poderoso, tú has venido a este lugar a hablarnos de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y dice que esta es la revelación del Espíritu Santo, ¿cierto? Mire, ¿no sabe que esta palabra, cuando la escribió Pablo, la escribió en un momento justo y oportuno para la iglesia de Corinto? Dice que estaban pasando cosas mundanas, lo que muchas veces pasa en la iglesia. ¿Por qué? Mire, mi hermano, porque muchas veces nosotros somos cristianos, pero no somos de Cristo. Porque nosotros muchas veces decimos que tenemos a Cristo y no lo tenemos. ¿Por qué? Porque la palabra dice que no hemos dejado nuestra carne. Y si hoy nosotros no dejamos nuestra carne, no podemos recibir o no podemos percibir lo que el Espíritu de Dios quiere hablar a nuestras vidas. Así que este es el momento de dejar nuestra carne y empezar a recibir el Espíritu de Dios. Y dice que, ¿sabe por qué Pablo escribió esto? Porque, como le decía, habían muchos inconvenientes en la iglesia. Uno de ellos era la carnalidad que tenía la iglesia de Corintios en ese momento. Sí, era eso. Y otra de las cosas era la parte espiritual, que no estaban conociéndola, sino estaban haciendo preguntas porque no conocían. Entonces, si ustedes leen Primera de Corintios completa, se van a dar cuenta que Primera de Corintios es una de las partes donde más se habla del Espíritu Santo y de los dones del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la iglesia de Corintios estaba a falta de algo, lo que muchas veces nosotros tenemos falta, que es lo que es el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mire, mi hermano, yo escribí un par de cositas. Dice que el Espíritu Santo es alguien con quien nos podemos relacionar. Si ustedes dicen cómo nos vamos a relacionar con una persona que no vemos, con algo que no vemos, dice que lo podemos relacionar porque es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, ¿lo podemos relacionar como una persona? Sí. ¿Podemos hablar con Él como una persona? Sí, podemos hablar. Pero tenemos que interiorizarnos en el espíritu de cada uno de nosotros. Dice que el objetivo, la presencia que tiene el Espíritu de Santo en nuestras vidas es ¿para qué? ¿Para qué? Para que darnos vida, para darnos la verdad, para darnos gracia, para tener adopción, para tener poder, tener consolación, tener sanidad. Ahí hay un montón de cosas más, pero eso lo hace el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Por qué? Ahora vamos a leer la otra parte y vamos a seguir explayando este tema, porque parece que quedará inconcluso, pero no. Vamos a leer ahora Juan 14, 16 y 17. Y dice así, Juan 14, 16, 17, dice: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que éste esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni lo conoce, pero nosotros, dice, le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Gloria a Dios. Mire, mi hermano, esto es lo que el Señor les relataba a los apóstoles cuando Él estaba pronto a ascender. O sea, Él estaba pronto a que fuera a ser entregado por cada uno de nosotros. Entonces Él les hace una promesa. No los voy a dejar solos, porque ellos, ¿qué es lo que pasa? Ellos tenían miedo de quedarse solos, ¿sí? En un mundo cruel. Muchas veces nos pasa lo mismo. Muchas veces tenemos miedo de quedarnos solos, porque el mundo cada vez está perdiéndose. ¿Pero por qué? Porque pierde la integridad, pierde el conocimiento, pierde todo aquello que el Señor les regaló en el principio.
lo está perdiendo. ¿Y por qué lo está perdiendo? Y porque generaciones tras generaciones, ¿sí?, no van inculcando la palabra de Dios a los hijos. Sí, mire mi hermano, fíjese que si ustedes van al Antiguo Testamento, Moisés, ¿cuántas generaciones pasaron para que pudieran entrar a la tierra prometida? 4 generaciones. 4 generaciones para entrar a una tierra prometida. Imagínense si usted hoy no le predica a su hijo, ¿sí?, que Cristo viene, que Cristo vive, que Cristo es verdadero, que Cristo es real. ¿Qué va a perder? Se van a perder 4 generaciones, ¿sí?, que no va a tener significado, después no van a entender qué es lo que es Cristo. Entonces, mi hermano, es bueno empezar a hablarle de Cristo y del Espíritu Santo a las personas. Pero fíjese, entonces Juan le estaba haciendo una promesa. En Corintios Pablo ya tenía una revelación, ya había una promesa. Pero Juan 20, 21, lo leemos un poquito más adelante, es algo muy importante. Miren, mi hermano, esto es lo más importante que usted puede llegar a tener. Dice Juan 20, 21 y 22. Y esto fue cuando Jesús se le apareció a sus discípulos. ¿Sí? Y dice así. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Esto es la primera vez que los discípulos reciben el Espíritu Santo. Y yo le voy a explicar por qué. Porque muchas veces nosotros podemos caminar con el Señor, podemos estar con el Señor, podemos hablar del Señor, podemos hacer un montón de cosas en la iglesia, pero no haber recibido el Espíritu Santo. Los discípulos caminaron con el Señor, vieron los milagros, vieron todo lo que hacían, pero no tenían el Espíritu Santo. Y usted dice: ¿cómo que no lo tenían? Si vieron las cosas. No lo tenían. Acá dice la palabra de Dios que cuando Él ascendió, ¿se acuerdan lo que hablamos primero en Juan? Que le había hecho una promesa. Entonces esa promesa, cuando Él asciende, les dice, le sopló aliento. Y esa fue la primera vez que recibieron el Espíritu Santo. Mire, mi hermano, esa fue la primera vez, no fue la última, porque hubo una segunda vez, que fue ¿cuándo? En el Pentecostés, ¿sí? Ahí recibieron el Espíritu Santo. Todos, dice, fueron llenos del Espíritu Santo. Pero la primera vez lo recibieron los 12, los que estaban ahí, los que estaban al lado de Jesús. Esos fueron los que recibieron el Espíritu Santo. ¿Y por qué ellos? ¿Por qué? Dice que cuando sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo, dice que les entregó a sus discípulos que experimentaran una regeneración en su vida, un cambio de actitud, un cambio de parecer, un cambio drástico de cómo estaban caminando. ¿Estaban caminando con el Señor Jesús? Sí. ¿Estaban viendo milagros? Sí. Pero no tenían el Espíritu Santo. Al no tener el Espíritu Santo, mi hermano, dice así: cuando recibimos el Espíritu Santo, nos regenera, porque comienza a vivir en nosotros el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué hizo Él? Está bien, estaban caminando con el Señor, pero cuando Él se fue, les envió el Consolador, como decía, la promesa, ¿sí? Pero los regeneró por dentro. Así tenemos que ser cada uno de nosotros, empezarlo a regenerar, porque si no recibimos del Espíritu Santo no vamos a poderlo regenerar. Como le decía, y el derramamiento del Espíritu Santo que fue en Pentecostés, que fue una segunda obra distinta, dice que esta obra son todas para todos los creyentes, porque la primera regenera y luego los bautiza. ¿Vio cómo es el asunto? Entonces, ¿qué pasó con los discípulos? Primero fueron regenerados, aunque caminaron con el Señor. Porque no sé si se acuerdan
que fue uno, sacó la espada y le cortó la oreja a otro. O sea que no estaba regenerado, estaba carnalmente. Y esto es lo que le decía Pablo a lo de la iglesia de Corintio. Podemos caminar, pero todavía tenemos la espada y queremos lastimar. ¿Me entiendes? Eso es lo que le quiero decir. Que cada uno de nosotros podemos estar caminando, pero no estamos regenerados porque no tomamos el Espíritu Santo. Cuando recibimos el Espíritu Santo, nuestra vida empieza a cambiar. Y ahí sí empieza a cambiar nuestra vida. Ahí empieza a cambiar porque nosotros después, dice la palabra de Dios, cuando en el Pentecostés recibimos, ¿sí? Y somos bautizados con el Espíritu Santo de poder. Entonces, bueno, ahí entra la palabra del Señor. Todo esto yo se lo dije para que comenzáramos la palabra. Imagínense, hermano, hágame un guiño cuando me termine, cuando me pase del tiempo. Gloria a Dios. Dice, para que sepamos que el Espíritu Santo se revela a cada uno de nosotros, para que podamos llegar a comprender cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Vio lo que dice el versículo 9 de 2 de Corintios? ¿Qué dice ese? Si alguien me lo puede leer, porque estoy... Gloria a Dios. 2 de Corintios, versículo 9, lo leo yo. 2 de Corintios, versículo 9. Primera de Corintios. Primera de Corintios 2:9. Dice entonces, para que sepamos que el Espíritu nos revela a cada uno de nosotros, para que podamos llegar a comprender cosas que Dios ha preparado para los que le aman, ¿sí? ¿Qué dice? Versículo 9, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas, son lo que Dios ha preparado para los que le aman. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Mi hermano, no cualquier persona puede ver esto, sino los que aman al Señor y los que han recibido de Dios el Espíritu Santo. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Entonces que el Señor está preparando para cada uno de nosotros cosas importantes. Cosas importantes. Dios tiene algo importante con la vida de cada uno de ustedes y con mi vida. ¿Quién la revela? El Espíritu Santo. Entonces vamos comprendiendo. Empezamos con la promesa. Dios le da la promesa y ahora estamos viendo la revelación, lo que hace el Señor en cada uno de nosotros. Dice que también, que a medida que nosotros leemos la palabra de Dios, estudiamos la palabra de Dios, se nos empieza a abrir el entendimiento. Mi hermano, ¿cuánto le dedicamos a la palabra de Dios? ¿Cuántos minutos le dedicamos? Porque yo, si le digo ahora me van a decir, ¿cuánto le dedicamos a la palabra de Dios? ¿Para qué? Para poder entender la verdad. Mi hermano, si no leemos la palabra de Dios, nunca vamos a poder entender la verdad. ¿Y sabe qué viene, mi hermano? Yo no digo otra cosa que no esté en la Biblia. Mire, Juan 16:13. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y hará saber las cosas que han de venir. O sea que cada uno de nosotros no va a hablar por la propia cuenta de nosotros, sino va a hablar el Espíritu de Dios en nuestras vidas. ¿Entiende qué importante es ver que el Señor está trabajando en nuestra vida y que nosotros podemos recibir el Espíritu Santo? Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, empieza a cambiar nuestra vida, empieza a cambiar. ¿Y sabe qué? De manera garrafal empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque nosotros nos empezamos a dar cuenta que nos estamos equivocando, que estamos caminando erróneamente. Eso le pasaba a los discípulos. A lo mejor ellos caminaban con el Señor, pero tenían errados los pensamientos en su cabeza. ¿Sí? Entonces, hasta que no les sopló vida, hasta que no les sopló el Espíritu Santo, no empezaron a comprender y ver diferentes las cosas. Porque si ustedes van al Génesis, al principio, ¿qué dice? Que la tierra estaba desordenada y vacía. Cada uno de nosotros, cuando venimos a la iglesia a recibir palabra de Dios, estamos desordenados y vacíos. Estamos desordenados y vacíos. Porque no tenemos el Espíritu de Dios. Porque muchas veces no lo creemos, no sabemos o no entendemos.
Y eso se refiere a la palabra de Dios. El Espíritu nos revela que nosotros tenemos que leer, escudriñar la palabra de Dios para poder comprender la buena voluntad que el Señor tiene con nuestras vidas. Eso hace el Espíritu Santo. Eso hace el Espíritu Santo. Entonces cada uno de nosotros tenemos que ver qué es lo que hace el Espíritu de Dios en nuestra vida. Mire, Efesios 1:17. Efesios 1:17 dice así, mire hermano. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza y que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de los santos. O sea que no es que nosotros vamos a leer, no, vamos a leer para empezar a comprender la riqueza que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Entonces, de esa manera, si nosotros recibimos el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo, vamos a empezar a ver diferente. Vamos a empezar a entender otras cosas. Dice así, mire. Dice que Pablo predicaba la revelación del Espíritu, pero también les explicaba qué es lo que tenían que hacer, cómo tenían que caminar, cómo tenían que recibir, qué es lo que tenían que hacer. ¿Sí? Entonces dijo, Dios dice quería darle a conocer su sabiduría. ¿A quién? A cada uno de nosotros. ¿Sí? A la humanidad, dice, le quería dar a entender la sabiduría. ¿Qué tiene que ver con qué, mi hermano? ¿Usted sabe para qué usted tiene que adquirir sabiduría? Para obtener la salvación, mi hermano. Porque si usted no tiene la sabiduría, usted no tiene la salvación. Porque ¿cómo va a creer en una salvación si no cree en el Cristo que vino a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros? Entonces, dice que Dios quería darle a conocer su sabiduría a la humanidad. La sabiduría que tiene que ver con la salvación. Miren, mi hermano, es fácil, lo vamos a encontrar, 2 minutos lo encontramos. Todo está escrito en la Biblia. Primera de Corintios 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino Jesucristo y a Éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue como las palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo decía, no es mis palabras, no son lo que yo hago, no es lo que yo digo, sino es el poder del Espíritu que tienen mis palabras. Eso decía el Espíritu. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros empecemos a comprender que el Espíritu Santo llegó a nuestra vida para empezarnos a renovar. No es tiempo que empecemos a renovar. No es tiempo que empecemos a ver lo grandioso que es el Señor en nuestras vidas. Lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Pero si no escudriñamos la palabra, no la leemos, no la entendemos, no vamos a poder saber nunca lo que el Señor quiere regalarnos a cada uno de nosotros. Mi hermano, hay riquezas en la Biblia, riquezas ocultas, que simplemente es leerla, escudriñarla y comprenderla. Y eso le da el talento, se lo da el Señor con el Espíritu Santo. Y usted empieza a comprender. Mire, mi hermano, dice, Dios ha revelado a la humanidad su verdad, su sabiduría. El versículo 10 que dice, pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. O sea que el Espíritu escudriña su vida y escudriña mi vida. Todo dice que lo escudriña. No hay que escudriñar algunas cositas, dice que todo lo escudriña. El versículo 10, si lo leen de 2 Corintios, dice, aún lo profundo de Dios. Fíjese lo que dice, aún lo profundo de Dios. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Dice que solo por medio del Espíritu Santo
se conoce plenamente los pensamientos. Miren lo que dice el versículo 11. Estamos siempre en Corintios. Dice, porque ¿por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, ¿quién conoce su vida mejor que usted mismo? Eso quiere decir, ¿quién conoce mejor su vida que usted mismo? Nadie. El Señor. Acá lo vamos a ir leyendo para que vean. Dice, sino el espíritu, así que tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. O sea que mire, ¿qué quiere decir? Que cada uno de nosotros no lo conocíamos, pero tampoco habíamos conocido al Señor. Sino ¿quién lo conocía? El Espíritu. El Espíritu. O sea que el Espíritu Santo conoce al Señor. Quiere conocernos también a nosotros. O sea, nos conoce a nosotros. Y nosotros muchas veces no lo dejamos que actúe en nuestras vidas. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Dice que Dios le dio revelación a los... Miren, esto es muy importante. Esto es, pero muy importante. Dice que Dios le dio revelación no a cualquier persona. No. Dice que Dios le dio revelación a los escogidos. Dice a los escogidos mediante la presencia interior de ¿qué? Del Espíritu Santo. O sea que usted puede ser una escogida si hoy tiene el Espíritu Santo. ¿Entiende lo que le quiero decir? O sea que tenemos promesas que el Señor quiere en nuestras vidas, pero tenemos que recibir el Espíritu Santo. Tenemos que tenerlo para que podamos ser escogidos, para que podamos ser esos escogidos que le dé revelación, le dé palabra. El versículo 12 dice así: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. O sea que nosotros ya no somos más del mundo. Si recibimos el Espíritu Santo, ya no pertenecemos más al mundo. Eso le decía Pablo a los de Corintios. Mujeres, jóvenes, niños, varones, ustedes recibieron a Cristo, recibieron el Espíritu Santo, ya no son más del mundo, ya no son más carnales, ya pertenecen a Dios. Y a ustedes el Señor los quiere atesorar para Él. Quiere escogerlos para que ustedes prediquen el Evangelio, para que ustedes oren por los demás. Eso es lo que quiere el Señor con nuestras vidas, mi hermano. Romanos 8:11. Gloria a Dios. Fíjese lo que dice Romanos 8:11. Romanos 8, 11, 15. Del 11 al 15. 11 y 15 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en nosotros. O sea que está hablando que el Espíritu de Dios lo va a vivificar a cada uno de nosotros. Y el 15 dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Mi hermano, usted tiene que dejar de decir estoy enfermo, no puedo con esto. Usted tiene que dejar, todo me sale mal, no encuentro trabajo, tiene que dejar de hacer eso. Si usted tiene el Espíritu Santo, dice así, mire, usted, el 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez con temor. Nosotros no tenemos espíritu de esclavitud. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón y el Espíritu Santo y creemos que Él murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, dejamos de ser esclavos del mundo, mi hermano. Tenemos que comprender eso y no tenemos que llevarlo como un llaverito acá. Hoy no, hoy pasa esto, hoy pasa el otro. No, mi hermano. No, mi hermano, no tenemos que llevarlo como un llavero. Tenemos que ver que nosotros somos libres. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida. Por eso somos libres. Miren, mi hermano, dice, los que escribieron la Biblia emplearon palabras. Y yo que muchos dicen, sí son hombres que escribieron la Biblia. Sí son hombres, pero con un montón de años de diferencia de siglos. Así vamos a hablarlo, pues son muchos años, ¿sí? De diferencia. Pero dice la palabra que escribieron la Biblia
que emplearon palabras que el Espíritu le enseñaba. O sea que usted hoy puede hablar palabras que el Espíritu le enseña. Amén. Versículo 13 dice, vamos otra vez a Corintios, estamos desenmembrando el tema. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas de sabiduría humana. O sea que, mire mi hermano, nosotros no estamos hablando de palabras que nos enseñaron nuestros maestros, nuestros profesores, todo lo que nos enseñaron, sino dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Gloria a Dios. O sea que nosotros ya tenemos que cambiar hasta el habla. ¿Qué les parece? Hasta el habla tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque no somos más carnales, porque hemos recibido el Espíritu, porque el Espíritu vivifica nuestras vidas. Eso es lo que hace. Gloria a Dios, gloria a ti, Señor, gloria a ti. Dice que, fíjese, miren, hermano, vamos a leer y ya termino. Quedan 2 versículos más y termino, pero no sabe qué. Miren, no es que quedan 2 versículos, quedan como 30.000 versículos. Porque si usted se pone a ver la palabra de Dios, en Joel, ¿sí? Hay una promesa. Después la lee. Joel 2, 28, 29. Está la promesa, fíjese, que la hizo en el Antiguo Testamento, que iba a haber el Espíritu Santo. Que íbamos a tener el Espíritu Santo. En Joel, Antiguo Testamento. Así que cuando pueda, la leen. Joel 2, 28, 29. Gloria a Dios. Mire, mi hermano, esa es una acotación aparte. Gloria a ti, Señor. Dice Isaías. Mire, vamos a leer Isaías, una palabra cortita, cortita. Es re cortita. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Tú eres grande, Padre. Gracias, Señor, por mostrar lo que tú tienes para nosotros. Dice que Isaías 51, 16. Gloria a ti. 51, 16. Le dice a Isaías: y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, diciendo a Sión: pueblo mío eres tú. Fíjese las palabras que le dice a Isaías. ¿Por qué? Porque estaban pasando un momento complicado. Los israelitas, como siempre, eran esa gente que andaba bien un día y 2 mal, ¿entiendes? Pero el Señor les hablaba y ponía profetas para que les hablara al pueblo, para que los aconsejara, y muchas veces no le hacían caso. Mire, muchas veces nosotros tenemos pastores acá que tienen una unción, que nos hablan hermoso, que nos redactan la palabra de Dios con poder, y muchas veces nosotros no sentimos nada, y porque estamos en otro mundo, hermano. Si no sentimos nada es porque estamos en otro mundo, porque no hemos dejado que el Espíritu de Dios ingrese a nuestras vidas para poder escuchar la palabra. Entonces a Isaías le dijo así, dice él, como le decía en 16, dice: y en tu boca he puesto mis palabras, y en tu boca he puesto mis palabras. Mire, mi hermano, si usted hoy, o mañana, o pasado, está predicando y el Señor la toca y le pone palabras en su boca para que le predique a otra persona, y esa persona se convierte en multitud de pecados, dice el Señor, se queda miles de pecados, ¿sí? Cuando hace devolver a un pecador a la palabra, al camino correcto. Gloria a Dios. Mire lo poderosa que es la palabra. ¿Y qué dice acá? Dice así, dice que la escribieron la Biblia, emplearon palabras que enseñan del Espíritu Santo. O sea que no es cualquiera que nos enseña a hablar a cada uno de nosotros, sino es el mismo Espíritu que gobierna nuestras vidas quien nos está enseñando a hablar. Y mire, Jeremías, creo que todos lo conocen, ¿no? Lo que le dijo a Jeremías, ¿no? Jeremías 1:9, si lo buscan un poquito más adelante, está
un poquitito más adelante, Jeremías 1:9, dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí te he puesto mis palabras en tu boca. ¿Qué les parece, mi hermano? A Jeremías le dijo: he aquí, estas son mis palabras. Yo he puesto palabras mías en tu boca. Y muchas veces, mi hermano, bueno, después lo leen en Jeremías, porque después tiene un par de cosas que Jeremías tenía que cambiar. Así como nosotros, muchas veces tenemos un montón de cosas que cambiar. Pero ¿qué le quiero hablar con esto? Que el Espíritu de Dios en nuestras vidas empieza a cambiarnos. La forma de pensar, la forma de hablar, la forma de vivir, la forma de expresar, la forma de caminar, la forma de actuar, la forma de vivir, porque es una forma. Cada uno de nosotros, si somos carnales, tenemos una forma, pero si somos del Espíritu, somos diferentes. Por eso mucha gente nos mira, que dice que somos diferentes. No es que seamos diferentes, sino que tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, los cuales ellos no quieren aceptar. ¿Por qué? Porque han cerrado sus ojos, y han cerrado sus oídos, y han cerrado su corazón, para que Dios no les pueda hablar. Gloria a Dios. Así como el pueblo de Israel, un día el Señor dijo que le cegó su entendimiento. Eso hizo el Señor. ¿Por qué? Porque era duro de servir. El otro día decía el pastor que la cerviz es esta parte, dije mi hermano. Esa parte de la cerviz. Y esa cerviz sirve para que nosotros podamos inclinar de reverencia ante la palabra de Dios. Saber que Dios está en este lugar. Saber que Dios nos habla. Saber que Dios está escudriñando hoy hasta lo profundo de su corazón. Sabe en lo que fallamos. Sabe en lo que nos falta todavía cambiar, pero eso mismo lo hace el Espíritu de Dios. Empieza a moverse en nuestra vida y empieza a cambiar. Muchas cosas tenemos que cambiar, sí. Muchas cosas tenemos que dar vuelta a la página en nuestras vidas, sí. Pero tenemos una persona que nos ayuda, es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu de Dios. Él nos quiere ayudar. Tenemos que dejar que Él empiece a entrar en nuestro corazón y empezar a dejar todas las cosas malas que nosotros podemos llegar a tener o todas las cosas que nos han lastimado. ¿Sí? Lo digo por mí, porque hay un montón de cosas muchas veces que uno no las deja ir y eso estropea que nosotros podamos tener el Espíritu de Dios ahí, que el Señor empiece a escudriñar nuestra palabra, nuestra vida, que los empiece a escudriñar. Dice que, mire, esto es todo lo último que voy a hablar. Dice, tener la mente de Cristo significa conocer su voluntad y su propósito. Si nosotros no tenemos el Espíritu de Dios, nunca vamos a poder conocer la verdad y el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Tenemos que tener el Espíritu de Dios. Dice, su plan de redención. Significa también evaluar y ver las cosas así como las ve Dios, dándole valor. Miren, muchas veces nosotros no le damos valor a esto, al culto, a la oración, a la alabanza, a que se ponen acá a orar. Muchas veces no le damos valor. ¿Pero por qué? Porque no dejamos que el Espíritu de Dios actúe en nuestras vidas para que eso le empiece a dar valor. Porque nosotros cuando le empezamos a dar valor, el Espíritu de Dios empieza a trabajar en la vida de cada uno de nosotros. Y empieza a cambiar lo malo y lo empieza a cambiar por lo bueno. Eso es lo que el Señor ve. Dice que significa entender la santidad de Dios y detectar y desechar el pecado. Dice que significa entender la santidad de Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros somos santos. Somos santos porque somos escogidos. Hemos recibido del Señor y Él nos santificó con su sangre preciosa. Mi hermano, si usted hoy es santo, tiene que empezar a comprender que ya el pecado lo tiene que dejar de lado, porque usted está viviendo en santidad, está viviendo con el Espíritu de Dios. Mire, mi hermano, si usted, por eso dice que el creyente cuando recibe, cambia radicalmente su vida. ¿Cuántos de nosotros hemos cambiado radicalmente nuestras vidas? Verdaderamente. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente hemos cambiado nuestra vida? Hemos dejado cosas que nos hacen mal a nuestra vida espiritual.
hemos dejado cosas que realmente han lastimado nuestra vida. Hemos dejado cosas que hoy, en la actualidad, pues las tenemos al alcance de nuestras manos. Hemos dejado. Mire, mi hermano, hágase esa pregunta. Hágase esa pregunta. Porque dice que el Señor escudriña su corazón. Y usted hágase esa pregunta. Señor, permíteme dejar todo lo que hoy tengo en mi corazón, lo malo, para que tú empieces a hablar a mi vida, a mi interior, a saber que yo necesito de ti, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso. Empieza a hablar con el Señor, porque esa es la mejor manera que cada uno de nosotros puede recibir el Espíritu Santo. Acuérdese que el Espíritu Santo fue lleno cada uno por un soplo, así como Adán y Eva, como Adán, que le dio un soplo de vida, el Señor, ¿sí? Así como habla del valle de los huesos de los muertos, que le sopló y se dio la vida. ¿Me entiendes, mi hermano? El Señor nos quiere dar vida a cada uno de nosotros, pero si no comprendemos cómo hacer o no entendemos, empecemos a escudriñar la palabra de Dios, empecemos a escudriñarla, empecemos a leer, empecemos a saber que Dios en la palabra tiene un montón de cosas que nosotros necesitamos. Ansiedad, sí, dice, deja toda vuestra ansiedad en mis pies, así, para hacerte descansar. Mire, mi hermano, cosas así. El temor de Dios, como habló el pastor, un temor que tiene bendición. El temor de Dios trae bendición. No es que el temor de Dios nos va a traer un montón, no, el temor de Dios trae bendición, como explicó el pastor el jueves pasado, el domingo pasado. Mire, mi hermano, tenemos que empezar a comprender que el Espíritu de Dios quiere hacer grandes cosas con nuestras vidas. Jóvenes, con sus vidas quiere hacer grandes cosas. Ustedes son los que tienen la fuerza hoy. Hoy ustedes están renovados. Ustedes son los que tienen el empuje, el saber, la mente fresca para comprender un montón de cosas. Tienen que usarlo, tienen que aprovechar la oportunidad que el Señor le está regalando, porque estas oportunidades se regalan. Él no las cobra, Él ya las pagó en la cruz del Calvario. Ahí las pagó. Las oportunidades que cada uno de ustedes jóvenes tiene hoy. ¿Por qué? Y le digo oportunidades, ¿por qué? Porque ustedes se relacionan con muchos jóvenes. Yo me relaciono con más gente grande. Pero ustedes jóvenes tienen que empezar a decirle que el Espíritu de Dios los toque, que los empiece a llenar, para que ustedes puedan transmitir lo que ustedes sienten a otros jóvenes. Para que salgan del vicio, para que salgan de la mente de suicida que tienen, mi hermano, para que salgan de la mente de prostitución, de un montón de cosas, mi hermano. Pero ustedes tienen las herramientas hoy. Miren, mi hermano, nos vamos a poner de pie, vamos a orar para que el Señor empiece a obrar en nuestras vidas.